Sharon, Sharon Irán. Aski Haipokibanaya Hilatanaka Kuliakonaka, Chakpachanza Hichuroja, Ma Hilatampi a los Kiptañan, ¿no? Hilata Zuben Hilari, premio, baja premio Wamampoma Ayala, ¿no? Hoy ma Hishka, hoy nat, ¿no? O Chapararunaka, Kamaraki, Palas Cañaniwa, Hichuroja, Calcatapat, ¿no? Calcatapat, carrera de lingüística, tesis de licenciatura, Uxatoket, ¿no? Shalom. Good afternoon, everyone. Today we have the pleasure and honor of having as guest Ruben Hilari, who was born in Ulata, Omasuyos, who has won the prize Huaman Poma de Ayala, and who considers himself not only an activist, but a cyber activist. He's a poet and an Aymara linguist, and he's put in a place of debate. And the idea that we should use Aymara in a real functional way. He also directs the foundation Hakayaru, and he is now leading the translation of Facebook to Aymara and of Wikipedia to Aymara also. Welcome. Bienvenidos, Rubén, una vez más. Estamos en las tardes del conversatorio Hicha con Rubén Hilari, una gran personalidad dentro del activismo y de la enseñanza de la Aymara por internet y específicamente por redes sociales. Hoy estamos con el conversatorio, es ciberactivismo Aymara a pesar del Estado plurinacional. Entonces hemos invitado a Rubén para que nos converse inicialmente sobre su tesis, que tiene que ver sobre el uso de las redes sociales en internet, para después entrar en un diálogo, digamos, en conjunto con los que estamos aquí presentes. Decir que están aquí presentes, bueno, ya lo han visto a Iván, Sharo, Rubén, está también Gustavo, está Carlitos Aruquipa, está Franco, Carlos Macusaya, Ever Miranda, y bueno, un saludo a todos los que nos están siguiendo. Y Rubén, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, bienvenido. Nairakat takpach kitinagatej kallika taipi acepta uintas inepta arunt anepsmawa hilata Wilmer komraki hilata Iván kuyaka Sharon taken pacharo aymara nakaja hania ka altopatan kaktansa haneu pata pampanakan kaktansa kahunt umarkanakan kaktansa takewan tanwa ya kahach Argentina, Brasil, Luxemburganakan sa kata seraktan Europa token suksan karaktan na taketokintan takpachma hilatanakaru arunt anipsman. Ukami panja, muchas gracias Iván, Wilmer, Sharon por este conversatorio. Es un placer estar aquí. And I would say, Sharon, that it's my pleasure to be here in this conversatory. And so okay, greetings to everyone who are following Hicha program. Chakpachansa Hichuroja Hilata Zuben Walilla Kiu, no? He was Arusa Hani sum cholhikit, no? Hichuroja Hani Hakanakas, Wainanakas, Hani Palhapeti, ni Krapes, no? Ukatokatra Maha Aka con esa presencia de la lengua aymara en los sitios web de las organizaciones e instituciones localizadas del Departamento de la Paz, ¿no? ¿No? ¿Por qué has escrito, hermano Zubén, la tesis? ¿Cuál ha sido la motivación que te ha dado, digamos, para escribir esto? Nairakat pachka hanakiwa Hichapachanja castellano saraktan siglo XXI están. Ukata acá siglo XXI un kasaja. Aymar naira pachanakat chaktayan amuyunaka uthawaye. No, ne aymar kunata que es aymar narakat pachka indio naka kipta o campesino naka ta. Hichaja aymar naka indígena nakatan. No veo naka indígena naka kipta no. Ukam alga sutina campesino tinchanesto. Kat arusa ukam chikta tapisareh. No, conoce yocalla, conate que es yocalla, Emilia, conate que es para insulto, ¿no? Jaque.
es para insulto. Pero esas categorías, digamos, dentro de la cultura, o sea, tienen grandes significados, ¿no? O sea, no son así, digamos, palabras de insulto, ¿no? Entonces, para escribir este pequeño documento, pues yo quería encontrar esta relación emergente entre esta lengua que ha sido vista más que todo peyorativamente, ¿no? O sea, desde una perspectiva, digamos, muy, ¿cómo se podría decir? Dominante, ¿no? O sea, el castellano domina, o el inglés, pero el aymara estaba ahí atrás, ¿no? O sea, del rural. O sea, cuando nosotros escribíamos en las redes sociales hace una década exactamente, en los 2008, 2009, habían personas que decían, oye, ¿para qué están escribiendo aquí? Estas redes no son para ustedes. Vayan a escribir al campo, Dios, ¿no? Pero nosotros hemos testeado desde ese momento, digamos, hemos hecho los blogs, por ejemplo, la web 2.0, digamos, si te permite escribir, si no te permite escribir, ¿qué grafías faltan ahí? ¿No? Si el alfabeto latino que se usa hoy día, digamos, para el aymara, o sea, nos permite escribir en estos medios. ¿No? Entonces, había, digamos, esa experiencia. Entonces, en 2014 más o menos empecé a hacer esta investigación, esta pequeña investigación, para encontrar la situación, ¿no? O sea, principalmente de la presencia de la lengua aymara en el Internet. Entonces nos hemos delimitado a 7 instituciones, organizaciones que usan su página web, ¿no? O sea, instituciones aymaras que usan página web, redes sociales, ¿no? Entonces hemos explorado en esta investigación a través de, ¿cómo se dice?, de etnografía virtual, o sea, cómo están usando el aymara, ¿no? Entonces hay instituciones aquí como resultados, como tesis. Tenemos que existe ya el uso paulatino de la lengua aymara en la red de redes, ¿no? Entonces, nosotros mismos ya podemos presenciar esto cuando entramos a los usuarios de tantos grupos que existen en Facebook, solamente hablando Facebook, porque es la red social que casi todas las instituciones usan, ¿no? O sea, de esta investigación. Entonces, ahí se puede ver diferentes interacciones, ¿no? O sea, diferentes comentarios, no foros, no cuestiones, preguntas, ¿no? En esos momentos no se podía subir todavía videos, por ejemplo, al Facebook, recuerdo muy bien. En la tesis no tengo ningún registro, digamos, oral en video en el Facebook. Porque te costaba, no había... Yo creo, ¿no? Sí, O sea, sí. no te permitía, no era solamente texto, Sí, sí. ¿no? Entonces, mira, los aymaras, a través de esta investigación se ha podido identificar, digamos, eso no es simplemente, digamos, ¿cómo se podría decir? Eso tiene por detrás, digamos, escritores, promotores, ¿no? Hasta de las organizaciones depende mucho, digamos, de quienes lideran, digamos, estas organizaciones. Si estos líderes, digamos, de estas organizaciones no lo permiten, o sea, no se escribe, digamos, en aymara. Por más que ellos digan, digamos, que nosotros somos aymaras, nosotros promovemos, pero otra cuestión que nos hemos planteado en esta tesis es ¿para quiénes escribimos? No la lengua aymara. ¿No? Estas organizaciones estamos llegando, digamos, a los aymaras, pero no, hasta hace poco, digamos, no se consideraba, digamos, los usuarios internautas aymaras, ¿no? Que hoy día, digamos, ya ha crecido bastante. No, o sea, hasta hoy día no se considera, por eso es que no vemos, digamos, en páginas web, no vamos a ver, digamos, muchas, o sea, las descripciones de estas páginas, digamos, en aymara, porque no son para aymaras, sino se escribe sobre aymaras. No se podemos explicar sobre la lengua aymara ahí, podemos explicar sobre la cultura aymara, sobre la nación aymara, pero esas explicaciones no son para aymaras. No, o sea, se llega, digamos, será, digamos, para los extranjeros, muchas veces quizás para los financiadores, ¿no? O sea, los financiadores tienen que contentarse, pues, ¿no? O sea, mostramos a ellos, ¿no? A los que subvencionan, ¿no? Sí. Entonces, que se queden contentos. Ah, no, están haciendo bien, digan, ¿no? Pero muchas veces queda ahí, o sea, no son para los aymaras. Entonces, lo que nosotros, con estas investigaciones, hemos encontrado es que como aymaras, desde lo aymara, no, o sea, nos potenciamos con nuestra lengua.
¿no? ¿Cómo percibimos, digamos, cómo adaptamos estas nuevas tecnologías que era antes y ahora, digamos, simplemente ya tecnologías de información y comunicación, ¿no? O sea, ¿cómo adaptamos para nosotros, ¿no? Y justamente ¿cómo se dice? En los poemas, hay un poema que está escrito al respecto. Ahí, por ejemplo, ¿cómo como aymaras nosotros podríamos desagraviar? ¿No? O sea, ¿cómo puede formar, digamos, este Facebook o el WhatsApp, digamos, si son de las transnacionales, cómo puede formar nuestro aliado? ¿No? Entonces, dentro de lo aymara hasta existe eso, o sea, se puede desagraviar algo que ha sido hecho, digamos, quizás para controlar, ¿no? En términos, digamos, no sé, informáticos, digamos, ¿no? O sea, quizás para extraer datos, digamos, ¿no? Pero nosotros, ¿no? O sea, nosotros como aymaras, pero podemos dar otro nuevo enfoque, ¿no? Entonces, va en esa dirección esta investigación de encontrar, digamos, la presencia, el uso de la lengua aymara y de estas organizaciones principalmente, ¿no? Jamás cogí la Taibán, un caso acá toqué, ¿no? Ichuroja un tan, ¿no? Ma página red social, ¿no? Kung sa tasa Aymara Takañ, ¿no? Hakaru, Aymara Takaña, kung hams ukanak saraski, ¿no? Kuma uka tokat kata oita taka kalkawin hancha. ¿Qué te deja Aymara Takañ saraykeja? ¿No? Elías Ajata Rivera, Akata y Tinkio, pero blog ukaki akanki. No, ukamatek redes social uka Facebook aptapin sipanja, wali hachapune tukos, hani han tukka yapune. No me uñaki pa wala hapuni makat khaspa, no me got. Ukatan uñaki patagit uka kita kan este blog uka kita ki uñaki pat, pero ukan hikatatawan kun khamsa ka Aymara Takañaja, hichurun ma pisqatan tiene 50,000 seguidores, un grupo aymara. ¿No? Entonces, cada vez que comentamos con el autor, digamos, de Aymara Takaña, con el gestor de Aymara Takaña, ¿no? O sea, nos preguntamos, pues, ¿no? O sea, si hay alguien que dice, por un lado, no, ¿para qué la aymara? ¿Para qué nos va a servir? Actualmente es, okay, we should learn English, dicen, ¿no? O sea, no, just English. Why aymara? Dicen, ¿no? Entonces, mire, está bien, tenemos que aprender inglés. O sea, ese es nuestro, digamos, o sea, debemos aprender, pero no endiosar, digamos, como a una lengua, digamos, que vemos, digamos, desde lejos y adorar a la lengua, ¿no? O sea, eso es lo que se fetichiza hoy día. Es una herramienta, ¿no? Claro, debemos ver como una herramienta, así como un bolígrafo que nos sirve, ¿no? Tú has dicho que tu trabajo es enmarcado sobre todo a revisar los portales, es decir, las páginas web que existen, ¿no? Es decir, ¿podrías también mencionar con cuáles has trabajado y si de este tiempo a esta parte han incrementado? Hay más, diríamos, más portales o más webs que estén dirigidos para los aymaras, así como San Gabriel, o tal vez, como tú dices, el blog de Elías Reinaldo Ajata. Es decir, ¿cómo has visto desde que tú has hecho tu trabajo en el 2017 hasta hoy? Es decir, ¿hay un cambio en esto? Yo creo que más hay cambio ya no he estado siguiendo, digamos, a las páginas web, pero sí algunas páginas del gobierno mencionan al menos inglés, castellano, aymara entre sus opciones, así como lo tiene, digamos, en la investigación lo recogí del Canal 7, ¿no? que presenta, digamos, sus noticias escritas en estas tres lenguas, ¿no? O sea, castellano, quechua, aymara. ¿No? O la página web de Ilcanet, de Juan de Dios Yapita, ¿no? Y su señora, o el proyecto, digamos, de Aymaranet, ¿no? Igual presenta, digamos, en castellano y en inglés, pero no en aymara, ¿no? Entonces, no he estado siguiendo principalmente las páginas web, o sea, que ¿cómo se dice? Los interfaz, digamos, ¿no? O sea, cómo si están trabajando o no, digamos, las versiones, pero sí puedo decir que en grupos, personas, no sean comunidades, organizaciones en las redes sociales sí se ha incrementado bastante, ¿no? O sea, ha crecido bastante. O sea, hay grupos de jóvenes que tienen sus, ¿cómo se dice? O grupos de profesionales que nombran, digamos, a sus comunidades en aymara y lo escriben en aymara, ¿no? Entonces, ahí sí se puede ver, digamos, ya los avances, digamos,
visibles, digamos, ¿no? O sea, de este tiempo, digamos, ¿no? Claro, además que hacer tal vez producir, postear, encarece, digamos, menos dificultades que se tiene en una página web, digamos, ¿no? Es decir, hay un nivel de más, es que es más abierto en las redes sociales, los grupos, las páginas que tú has mencionado. Es decir, este fenómeno estaría como que creciendo al margen de tal vez proyectos institucionales. ¿Estarías de acuerdo con ello? ¿O es algo que está más motivado por personas, por gente que está motivada a desarrollar este tipo de actividad de enseñanza del Aymara en las redes? En el exterior también, digamos, mucho se ha hablado de la web 2.0, ¿no? O sea, o de la web 3.0, digamos, ¿no? O sea, que son plataformas gratuitas, ¿no? O sea, que tienen, digamos, harta publicidad, pero aún así te sirven, ¿no? O sea, por más que tenga publicidad, pero te sirve, o sea, para promocionar, digamos, justamente estos aspectos, digamos, de la lengua y cultura, es mucho más fácil para apropiarse, ¿no? Que, digamos, contratar, digamos, uno que sabe de programación de HTML, claro, ¿no? Para las páginas web, digamos, ¿no? Entonces, para las páginas web sí necesitamos, digamos, un técnico programador que pueda elaborar, digamos, la plataforma, ¿no? O las mismas aplicaciones, digamos, muchas veces se necesitan códigos, ¿no? Entonces, lenguajes de programación, ¿no? Entonces, ahí, digamos, es pues un poco limitante. Ahí se necesita, ahí en la investigación también se muestra que se necesita, cuando tiene, digamos, éxito, digamos, estas páginas web, instituciones aymaras, cuando se agrupan, digamos, estas personas de múltiples, digamos, ¿cómo se dice?, con conocimientos diferentes, ¿no? Multidisciplinario, un equipo multidisciplinario, un informático, un lingüista. Un informático no lo va a poder desarrollar, digamos, en aymara, ¿no? O sea, solo sabe, digamos, presentar o se puede programar, pero el quien pone contenido es uno que sabe aymara, ¿no? Entonces lo va colocando, digamos, lo va trabajando el contenido y se transforma, digamos, en el contenido, digamos, de las páginas web, ¿no? Pero mientras la web 2.0, o sea, tú lo puedes abrir un blog y armar tu propio contenido, ¿no? O sea, claro, sin mucha dificultad. Hay esa iniciativa, por ejemplo, o sea, yo veo lo siguiente, Zubén, ¿no? Creo que el problema, por ejemplo, aquí está más somatizado o más constituido, por ejemplo, con la experiencia colonial que hemos tenido nosotros, los aymaras, ¿no? Es decir, tú dices, por ejemplo, han venido los españoles y, por ejemplo, nos han heredado este idioma del cual estamos hablando, ¿no? Entonces, básicamente sí nos ha abierto, por ejemplo, a su literatura. Uno puede leer, por ejemplo, el idioma español, Quijote de la Mancha, Cervantes, o muchos escritores, Borges, Neruda, Gabriel García Márquez, y podemos citar muchos más, ¿no? Pero yo creo que hay un problema, por ejemplo, en la sociedad aymara, ¿no? Yo me atreví a escribir, por ejemplo, dos reseñas, dos retratos sobre dos personajes, y básicamente, inicialmente, cuando yo empezaba a escribir en aymara, a mí empezaba a doler la cabeza, un dolor de cabeza terrible, ¿no? Quizá porque hay, digamos, hay estructuras lingüísticas en la mente, y bueno, estaban removiendo todo eso, ¿no? Pero vemos que la mayoría de la gente al que, por ejemplo, está dirigida esos textos, no lo leen, ¿no? Albert Memmi, por ejemplo, en el retrato sobre el colonizado, decía lo siguiente, es decir, el rebelde, por ejemplo, el que está empezando a descolonizarse, el que empieza a mandar la soberanía de su pueblo, empieza a escribir en su idioma, pero se topa en que el idioma, en la actualidad, el idioma, en este caso el aymara, es discriminado, ¿no? Uno fácilmente no puede hablar, digamos, en un coche, como los quechuas lo hacen, el aymara, ¿no? Porque básicamente tienes esa mirada despectiva del otro, ¿no? Entonces nos topamos eso. Y básicamente tú dices, por ejemplo, en esa tesis, o acabas de decir, por ejemplo, que hay muchas páginas en aymara, pero, o sea, quieren fomentar el aymara, pero no están escritas en aymara. Sí había, por ejemplo, una página en la prensa que estaba dirigida por Laime, creo. Quimsapacha, por ejemplo, que era meramente aymara. Meramente aymara. Entonces, uno se da cuenta, por ejemplo, yo hablaba con Wilmer, con Carlos Macusaya o con otros, con Franco, por ejemplo, aquí también con Gustavo Adolfa, pero no entienden la aymara, pero no pueden escribir, de manera que la mayoría de las personas son analfabetas. Yo, por ejemplo, di a mi papá una vez ese texto para que revisé,
y no podía leer en aymara. Yo me di cuenta ahí que hay un analfabetismo en nuestro propio idioma y la cuestión se vuelve más jodida, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves este panorama, por ejemplo, que muchas personas entienden, sí, tienen estructuras lingüísticas en aymara, ¿ya? Llevan el verbo atrás, veo, por ejemplo, en el local Jailón, por ejemplo, que es quechua, pero su verbo, por ejemplo, está en atrás. En el español que escribe, el verbo está atrás, al último, ¿ya? Ves que tiene estructuras lingüísticas aymaras, ¿no? Pero básicamente no leen. Entonces, ¿cómo estás viendo tú en la mayoría de esas personas que, por ejemplo, ahorita tenemos todas las de perder en el idioma nativo, en el aymara? Con solo decir, mira, que tú te has sacado, digamos, el sudor cuando has escrito, por ejemplo, cuando has ganado el premio Guamán Pomatayala, ¿no? Es decir, 15.000 bolivianos, y uno tiene que escribir en su idioma, ya está bien, muy bien, pero tienes que traducirlo, es decir, un doble trabajo en un idioma. Entonces, el Premio Nacional Infantil, Novela Infantil, está más, o sea, evaluado más, 20.000 bolivianos, pero sin traducción. ¿Te das cuenta? Entonces, que traduzcan también a un idioma nativo o al inglés. O sea, se hace más problema. Entonces, ¿cómo ves, digamos, o sea, tenemos todas las de contra? ¿Y cómo planteas tú esta para solucionar o quizás das un vislumbro, digamos, respecto a estos problemas? Hasta ahorita, educación bilingüe, desde 94, ¿no? O sea, vamos a prácticamente, se implementa, digamos, ¿no? Con una ley, ¿no? O sea, entonces, mira la reforma educativa, o sea, tú puedes medir hasta ahora si ha dado resultados, digamos, si tenemos lectores, ¿no? O sea, educación bilingüe para nuestra región debería de ser aymara y castellano, mínimamente, pero ¿cuántos bilingües tenemos? ¿No? Entonces, es una falla, o sea, directamente desde el Estado. No sé, el poder, o sea, el poder económico, social, o sea, está relacionado también al poder lingüístico. ¿No? Entonces, hasta el momento, hasta 2019, claro, o sea, sigue, predomina el castellano. ¿No? Sigue, predomina el castellano. Ahora, digamos, hay otra situación que antes que me olvide, Iván, los aymaras actualmente, o sea, en la competencia lingüística, podemos clasificar aymaras que solamente hablan, así como mi mamá de 75 años, tu papá, digamos, de 65 años, ¿no? La mayor parte de los yo diría un cálculo, 90% de los aymaras son hablantes, son orales. Sí, es oral, ¿no? Es oral. Y algunos que hemos llegado a de las escuelas creo que no se puede hablar mucho, digamos. No hay resultados. No hay ningún resultado. De las universidades, o sea, como nosotros, que hemos llegado a la universidad y hemos tenido clases de aymara, entonces hemos podido, digamos, apropiarnos de esta escritura latinas y ya sabemos, aparte de lo oral, lo escrito. No, algunos, digamos, en esta clasificación, en esta categorización, solamente escriben bien, entienden bien, pero no hablan. No te hayas debido dar cuenta. Si le dices, digamos... Es el caso Carlos Macusaya, Wilmer, Gustavo Adolfo, todo eso, ¿no? Eso es muy jodido, muy lamentable, porque ahí hay una potenciación. Mira, un paréntesis hagamos, Rubén. Yo leí, por ejemplo, a mi madre un poema de Zufino Parsi. Collana titula el poema, y mientras estábamos cocinando le leí, saqué el libro y leí, y miércoles que la belleza se expuso, digamos, en ese poema tan genial, o sea, y tuvo un entendimiento tan genial que casi mi mamá se pone a llorar. ¿Te das cuenta? O sea, la transmisión, por ejemplo, o cuando le leía, por ejemplo, yo la mamá animada la cara de Wally, por ejemplo, a mi papá me dice, che, hijo, ¿por qué no te dedicas a escribir, a ser escritor, en verdad, pero en aymara? Dice, porque lo entiendo, o sea, el mensaje que uno da, por ejemplo, en el idioma nativo, en este caso el aymara, a la gente, o sea, choca más fuerte. Por eso también yo doy mucha razón a Felipe Quispe, cuando en los sindicatos o en el campo, tú recordarás bien, por ejemplo, porque tú has participado, el gualateño ha sido el epicentro, digamos, de las luchas sociales de 2000, ha chocado ese discurso de Felipe. Entonces, ¿cuál es el planteamiento, digamos, frente a esto que tú das, por ejemplo, frente a un activista, por ejemplo, frente a un ciberactivista como Wilmer, ¿no? Respecto al idioma? ¿Qué consejo darías a muchos jóvenes que se tienen frustrado y que quieren aprender, tienen interés,
respecto al idioma, pero se quedan ahí, digamos. ¿Qué le dirías tú, Rubén? La inmersión es la mejor manera de aprender un idioma. Es como es aprender de manera natural, ¿no? Es de manera natural, digamos, así como el niño aprende, ¿no? O sea, el niño, digamos, su hijo de Wilmer, ya no sé si tiene, hija, su guagua, ¿no? Su guagua de Wilmer, ¿no ve? O sea, va a aprender lo que su papá, hasta el vocabulario mismo se aprende el hijo. Wilmer, Wilmer, por ejemplo, tiene ahorita estructuras lingüísticas aymaras. Eso es lo cierto. De hecho, ¿no? O sea, eso es muy notorio, digamos, en nosotros, ¿no? O sea, por más que estemos hablando el castellano, o sea, estamos hablando con la estructura, o sea, no hay duda de eso. No hay duda, ¿no? O sea, piensa como aymara. Claro, estamos pensando como aymara, ¿no? Es una fortaleza para aquellas personas, o sea, Iván, digamos, que entienden y que no hablan. O sea, puede tranquilamente él, o sea, su cerebro, ¿no? O sea, su cerebro está estructurado en aymara y puede aprender, digamos, con más facilidad, ¿no? Con más facilidad. Si se abre y practica, escucha, encender, digamos, la radio San Gabriel, no sé, Pachacamasa, Pachamama, ¿no? O sea, escuchar a William y a Sonia, digamos, en las mañanas, ¿no? Entonces, aprendemos el idioma, recordamos. Ah, claro, eso es aquello, ¿no? Y empezamos, o sea, yo mismo, o sea, cuando, digamos, salí del colegio, ¿no? O sea, ya el aymara ya no estábamos olvidando, pues, ¿no? Entonces yo me propuse a mejorar, digamos, la oralidad de la lengua aymara. Entonces hoy puedo ya decir, digamos, que hablo fluidamente, ¿no? Entonces así es la lengua. Eso es muy notorio, digamos, en nuestro medio para que, o sea, en otras palabras, es recordar nuestra lengua que hemos olvidado. Rubén, ¿No? yo te quisiera plantear algo que mencionaste hace un momento y me vino un poco a problematizar sobre ello. Decías que, bueno, las políticas multiculturales son desde antes, en 94, con Goni entra, diremos, por la reforma educativa, la enseñanza del idioma, ¿no? El bilingüismo y todas estas cosas, de acuerdo a la región, es decir, enfocado sobre todo en un ámbito rural, ¿no? Viene la reforma educativa Belino-Signani, que se promulga después de aprobada la Constitución del 2009, en la cual reconoce a todos los idiomas en un mismo rango, ¿no? Este idioma, la reforma del 2012 conmina, ¿no? A todas las unidades educativas de acuerdo a su región a enseñar el idioma de acuerdo, digamos, al lugar, ¿no? Es decir, para el valle el quechua, para este lado por el aymara y todo eso. Es decir, ha habido varias políticas desde el Estado, normas, ¿no? El 2002 inclusive creo que hay un decreto en el cual obliga a los funcionarios públicos a aprender y les dan un plazo. Los mismos candidatos, hoy que estamos en un proceso electoral, tienen la obligación de saber hablar un idioma originario. Digamos, has visto que todo esto se ha resumido a un certificado en muchos casos, o a la formalidad de decir que esto significa una nota y nada más. Como papá también yo te digo, de decir, en los colegios no hay no hay seriedad sobre ello, ¿no? Sin embargo, el trabajo que se tiene sobre la aymara es de larga data, pero no necesariamente ha venido desde el Estado ni desde esta institucionalidad. La radio, por ejemplo, no ha sido desde los 40, desde los 50, el medio fundamental por el cual, diremos, nuestros padres, nuestros abuelos consecutivamente han trabajado y han difundido el aymara, ¿no? Pero cada vez, diremos, hay mucha más migración del campo a la ciudad. Entonces, la mayoría de los aymaras hoy estamos en las ciudades. Entonces la radio ha dejado de constituirse para ese gran grupo social en el cual la radio era fundamental, ¿no? Con la novela, digamos, San Gabriel te hace levantar a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, hoy, si bien todavía es fundamental para cierta población todavía generacional, pero ¿qué pasa con esta mayoría de aymaras que son hijos de una primera generación o son migrantes que han venido a las ciudades a buscar tal vez otras oportunidades, ya sean de trabajo o sean de estudio? Te planteo esto, ¿en qué sentido? Voy un poco argumentando en esto. Recientemente, el 2016, se hizo una encuesta y se publicó en 2017 la AGETIC,
¿no? Ahí salió este dato famoso de que el 97% de la población es internauta, ¿no? Es decir, muchos cuestionan inclusive este dato, pero también hubo una parte en la cual preguntaba de toda esta población internauta, de todo este 67%, cuáles tenían como idioma materno originario un idioma indígena, así sea aymara o quechua, ¿no? Y ahí era, digamos, una sorpresa grande, en la cual la mayoría de los internautas decía que el 93% su idioma materno era castellano, el 2% aymara y el 5% quechua. Me llamó bastante la atención. Yo, obviamente que te planteo esto no solamente para afirmar realmente si esto es cierto, pero ¿cómo tú lo ves desde el ciberactivismo? ¿Cuáles crees que son hasta hoy tal vez los resultados de este trabajo que se valora mucho? Yo lo valoro bastante, sobre todo el que se hace en las redes sociales, en Facebook, con Elías, con Aymar Menaca y Aymara Siglo XXI. Hay bastantes grupos por ahí. ¿Cuál sería la incidencia estás viendo una incidencia en una nueva Yo quisiera complementar esta idea que lanza Wilmer bajo la siguiente clasificación. Por el diálogo que hemos empezado a tener, entiendo y clasifico de la siguiente manera. Actualmente se ha dado un impulso a las lenguas originarias, pero en un campo social, político, cultural, pero no tanto, creo, en lo que hace una lengua, en lo funcional, que ahí ya vendría a ser lo económico, porque por ejemplo, doy el caso de lo político, social, cultural. Uno va a las comunidades, a unas reuniones de sindicatos, en algún sindicato agrario, por ejemplo, y tienes que hablar en aymara. Aymara No te dejan hablar en otro idioma que no sea el aymara, ¿ya? Pero salen de la reunión, van, digamos, hay la feria y comercian en español, ¿ya? Pasa lo mismo aquí, digamos, se hace el ciberactivismo, se impulsa la lengua, se escribe grupos, tú mismo lo has dicho, grupos de amigos, de internautas, se ponen vocablos aymaras para promocionarse más o menos, ¿ya? Pero a la hora, digamos, de las relaciones cotidianas, siguen utilizando el español como lengua principal para desenvolverse en el medio. En ese sentido, yo pienso, o tú qué propondrías, digamos, al Estado, como bien decía Wilmer, que en esas políticas para incentivar esta iniciativa, para ir a lo funcional ya directamente. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Carlos. Carlos. Hermano Carlos, pasa también a lo inverso. Si te vas aquí, a Villa Dolores, ¿no? A Axitos, aquí a Zurduy, digamos, ¿no? Al frente de Colegio Capriles. ¿En qué se comercia, digamos? Aymara. Anda a la 16, ¿en qué se comercia? No, en Aymara. Anda, O sea, Chacachi, donde hay... no, entonces es relativo, digamos, esto de tu cuestionamiento, digamos, ¿no, Carlos? O sea, tendríamos que ver objetivamente, y lo que no se está viendo justamente desde el Estado es eso, o sea, no ver objetivamente, o sea, no hay ni datos lingüísticos. Ahora, digamos, de AGETIC, digamos, a quienes hayan preguntado, pues no sé, dónde hay que ver, digamos, dónde has recogido, digamos, sus datos. Es ¿no? un dato que llama la atención. Claro, tiene que ver mucho eso. Sí. ¿No? Y ahora, ¿cómo se dice? A ver, ¿por dónde empezamos? Algo que quería mencionar hace un momento es, ahorita desde el Estado, las políticas existen. ¿Y quién les respeta las leyes? O sea, así en lo práctico. No. O sea, tú, estando, digamos, en ese grupo burocrático, te haces las leyes y lo pisoteas, digamos, quizás a la vuelta, ¿no? Porque no te conviene. Y es lo que están haciendo los candidatos, ¿no? O sea, no les conviene algo, entonces pisotean, digamos, a la vuelta, ¿no? Entonces eso pasa frecuentemente, digamos, en nuestro Estado, digamos. Constitucionalmente, digamos, el funcionario debe hablar una lengua originaria. Sí. Bueno, digamos, eso digamos, yo testeé, digamos, muchas veces en los ministerios o hasta en instituciones aymaras, digamos, donde trabajan, digamos, estos funcionarios y te dicen, oh, Rubén, hablas también aymara, te dicen, ¿no? Qué bonito hablas, te dicen, ¿no? O sea, bueno, hay que dar funcionalidad, digamos, en ese nivel. Respecto a eso, Sí. Rubén,
por ejemplo, en la justificación o en el planteamiento del problema de la tesis, planteaba lo siguiente, por ejemplo. No simplemente se trata, por ejemplo, de tener esa idea de revalorizar el idioma, por ejemplo, aymara, sino que se trata de funcionalizar en las interacciones diarias. Por ejemplo, en este caso, siguiendo ese planteamiento, por ejemplo, de la tesis que planteas en la justificación, en este caso en este momento tendríamos que estar conversando en nuestro idioma. Mira, esto es, por ejemplo, para dar funcionalidad, o sea, si el hermano Carlos, digamos, mira, aquí en WhatsApp, o sea, tenemos varios grupos, y ahora esta es una persona individual, Mario, con él estamos usando en Aymara, y todos mis contactos, o sea, absolutamente todos mis contactos, y con Wilmer, digamos, si entiende, o sea, yo sé quiénes entienden, tampoco no lo molesto, digamos, a un extranjero, tampoco, ¿no? Entonces, no, ya, los que saben aquí, o sea, pueden descifrar pueden decodificar, o sea, técnicamente, lo que estoy escribiendo. Con el Ever ya, digamos, en tres idiomas, digamos, pues, inglés, español. Claro, ¿no? O sea, pero yo prefiero usar con Ever, digamos, en Aymara, porque justamente esa funcionalidad tiene que darse. Yo en mi casa, a mis hijos, a los pequeños que tengo, o sea, hablan Aymara. Ellos entienden perfectamente, o sea, ya se va a la escuela, entonces ahí es donde ya se reduce, digamos, ¿no? El uso real. Entonces, mira, nosotros como aymaras, digamos, de este siglo, o sea, de esta ciudad, o sea, nosotros somos hijos de migrantes, pues, ¿no? O sea, ayer teníamos la clausura de proyecto Aymaratua con National Geographic, ¿no? Entonces, ahí decíamos, los aymaras, por más que seamos comerciantes, por más que seamos transportistas, ¿no? Por más que seamos, no sé, profesionales técnicos, profesionales con licenciatura, profesionales con maestría, profesionales con doctorado, ¿vamos a dejar de ser aymara? Vamos a estar en Brasil, vamos a estar en Europa, ¿no? Vamos a estar en Australia, o sea, yo me voy a China y por estar ahí, digamos, voy a ser ya chino. No, quizás va a tener que pasar generaciones, ¿no? Para que yo, digamos, me case, digamos, o mis hijos se casen con personas de ese país, ¿no? Para que se consideren, digamos, aún así mis hijos seguirán recordando, digamos, a la descendencia de donde proceden, ¿no? Entonces yo creo que falta proyectarnos desde esta identidad cultural que también, digamos, toqué, digamos, en esta investigación, analicé, digamos, cómo se manifiestan las identidades dentro de las redes sociales, ¿no? Obviamente hay tendencias, digamos, ¿no? Pero según esta investigación, cuando se promueve la aymara, es como un espejo que te siguen las personas, ¿no? O sea, los que saben, aunque sea, digamos, mal escrito, aunque sea con C, digamos, aunque sea con Q, aunque sea con O, pero escriben. Entonces ya es un avance eso, ¿no? Ahí lo único que necesitamos es quizás hablar, digamos, o escribir, digamos, con un aymara estándar, relativamente ya, digamos... Yo creo que, Zubén, por ejemplo, para avanzar más en esto, Wilmer, yo planteaba, por ejemplo, a Brian Mamani, Magne, y a Rodrigo Urquiola, por ejemplo, respecto a sus cuentos, por ejemplo. Son cuentos geniales, pero que son, digamos, mundos estructurados en estructuras lingüísticas aymaras. Es decir, ellos piensan como aymaras. Son aymaras, de hecho, ¿no? Entonces, yo veo que hay una falencia dentro de la élite, por ejemplo, intelectual, ¿ya? Indianista y literaria, por ejemplo, en no difundir sus pensamientos, ¿ya? Sus planteamientos, sus abstracciones, sus análisis en el idioma nativo. Es decir, imaginemos que Carlos Macusaya, por ejemplo, escribe su obra clave, ¿ya? Su obra clave, que es su tesis, ¿ya? En el idioma aymara. Entonces, eso rebrotaría, porque ahí estaría todos los secretos, por ejemplo, que uno existe, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas, Borges, por ejemplo, u otros autores, por ejemplo, que se han dedicado para entender bien a un filósofo, en este caso a Platón o a los griegos, a aprender el idioma griego para entenderlos. Porque las traducciones, obviamente, van fallando, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, leer un poema de T.S. Eliot, ¿ya? En el idioma español que en el idioma o su idioma original, por ejemplo. Entonces, yo pienso que ahí falta mucho. Y tú has empezado, Zubén, por ejemplo, cuando has ganado este premio
que todos los que aspiramos a escribir, por ejemplo, que es el Guamán Pomadayala, a pesar de las dificultades que nos plantea el Estado, por ejemplo, de la traducción, que no debería ser así, si es un idioma oficial no necesitaría una traducción, ¿te das de cuenta? Porque se hace difícil. Yo creo que falta eso, Wilmer, es decir, Rubén, ¿no? Porque en las escuelas, ¿no? En las escuelas los profesores de literatura no encuentran cuentos actuales de la vida cotidiana de un aymara. Es decir, sí hay cuentos, por ejemplo, el Soso y el Cóndor, la Zana, por ejemplo, que se convierte en Cholita, todo eso. Sí hay, digamos, cuentos tradicionales, pero no hay un cuento, por ejemplo, un Puquina en la ceja, por ejemplo, embriagándose por una ñata, digamos, por una chica, digamos. No encuentran eso, digamos, ¿Me puedes sacar el texto de mi mochila? En el sentido contemporáneo, ¿no? Entonces, yo pienso que al hacer poesía, por ejemplo, Hilary, tú has empezado a rebrotar ese punto que los aymaras estamos fallando, ¿no? Por ejemplo, con este texto, por ejemplo, has dado el segundo paso. Yo conozco 3 poetas aymaras, ya en este caso el Máximo Añuico, por ejemplo, que es fundador de la Escuela Ayllu de Huarichata, es uno de los primeros discípulos de Carlos Salazar Morzajó, que escribía en aymara, por ejemplo, esa canción, no sé si se recuerdan, Illampu Pampanajakiri, Tapachala Konakasut y Warila Kokuntur Mal Kotakotawasut, ¿no? O sea, ese ser, por ejemplo, que está diciendo en el Illampu, por ejemplo, que hay muchas cosas, por ejemplo, el Wari, que es la vicuña, o sea, uno lee eso, uno escucha eso. Sí. Es básicamente brota el sentimiento, por ejemplo, que tiene en aymara. Entonces, el otro caso es por ejemplo, de Zufino Pasi, por ejemplo. Zufino Pasi ha escrito una variedad de poemas, una variedad de textos en el idioma nativo. Sí se enfrenta, por ejemplo, a la escritura, por ejemplo, latina, por ejemplo, que hoy está aprobada, por ejemplo, como regla gramatical en el idioma, porque en Zufino Pasi tú lees un poema y es diferente. No sabes si no hay diéresis, no hay otros aspectos, pero es diferente. Se sale de las reglas gramaticales, y él inventa su propia regla gramática. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no hay algo preestablecido. Eso creo que es inconveniente, ¿no? Y es, por ejemplo, ahora él se basa, por ejemplo, Rubén Hilary se basa, por ejemplo, en las gramáticas actuales ya preestablecidas, por ejemplo, ya. Entonces, si tú lees un poema aquí, o sea, encuentras la belleza que uno puede producir y que puede sentir en las propias estructuras lingüísticas que uno tiene en mente y que han sido heredadas ya con su papá, ya con tu mamá, en el habla. Entonces, ahora, el problema es, Hilary, yo te pregunto, tenemos una sociedad racista, tenemos una sociedad diferencialista, que una aymara esté hablando aymara en la UMSA o en la católica, es un honor, es una gran valentía incluso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo planteas frente a este problema, por ejemplo, donde cuando un colonizado empieza a caer su propia cultura, sus propias tradiciones culturales, se avergüenza de eso, porque le han hecho creer que eso es malo, que también su idioma es malo? ¿Qué planteas? Rubén Hilary, por ejemplo, en este caso, cuando escribe unos poemas, se enfrenta a una sociedad, por ejemplo, colonizada, que quiere olvidar todos los vestigios de negatividad que le han creado los colonizadores, y tú empiezas a revalorizar esto. ¿Cómo planteas, Rubén, a pesar de las redes, a pesar, por ejemplo, de Aymara Yatecaña, porque en Aymara Yatecaña no se hace literatura, sí se enseña a hablar algunas partes, por ejemplo, gramaticales, fonológicas del idioma nativo, pero hasta ahora yo no he visto en Aymara Yatecaña o en Hakaru un cuento contemporáneo aymara, es que tiene en que aymara o sea, ni un ensayo ni una investigación sociológica en aymara. ¿Cómo enfrentamos esto, Rubén? O sea, tenemos los medios en este momento, tenemos las redes sociales, tenemos eso que dice Castel, por ejemplo, los autores que citas, todos los medios posibles. La macana o la cuestión es ¿cómo hacemos? ¿Y cómo enfrentamos? Esa es mi pregunta, yo que vine pensando de mi casa hasta aquí. Complemento a tu pregunta, Iván. Es decir, sí, es cierto, no hay lo que tú reclamabas en este momento, decías, no hay un trabajo literario en estos grupos, pero yo creo que es parte de un trabajo pendiente, puede ser el tuyo,
¿no? Es decir, Claro. que tú empieces a tener esta iniciativa de O también de Carlos hacer Macusaya, por literatura o escritura política en Aymara, ¿no? Es decir, que yo lo que he visto también es que es tan amplio, y también el público también al cual se le quiere llegar es tan amplio, es que hay que saber, digamos, con qué elementos tú vas y llegas con mayor fortaleza. Te digo, por ejemplo, los memes han sido bien fundamentales, ¿no? Es decir, es algo que se combina entre un mensaje, algo visual, pero también a la vez estás aprendiendo. Pero también yo creo que ha llegado a un cierto límite. Por ejemplo, ¿en qué sentido? La mayoría de la producción de los memes, no de todos, pero tienen un sentido bien rural. Sí, bien usado. ¿Ya? Entonces, no hay una representación de esta imagen tal vez más alteño. contemporánea, del alteño, o tal vez del puneño, Del puneño. ¿no? O tal vez del que vive en Putre, ¿no? Porque la Aymara es amplio, y tú sabes que en estos grupos de WhatsApp no se reduce simplemente a lo que es Bolivia, es decir, están de muchos lugares. Yo haría como ahí un planteamiento, tal vez algo que ha sido bien fundamental ha sido la radio en su momento, ¿no? Y el audio es generalmente algo que se difunde con bastante fuerza, pero también si ese audio va acompañado con una pequeña historia en imágenes, yo creo que sería un siguiente paso, ¿no? Entonces, complemento, como te dije, a lo que te preguntaba Iván, ¿cuáles son los retos de ahora, Rubén? Rubén, ¿cómo piensas eso? A ver, yo creo que hay varios planteamientos. Yo creo que este conversatorio necesitaría, digamos, horas y horas para Podemos seguir. desmenuzar, digamos, Podemos seguir, muchos seguir, aspectos, ¿no? es O sea, depende- algo es que me, depende de antes vos. que me olvide es que justamente eso, lo que leíste, digamos, ese poema para tu padre y que lo has sentido. Para mi mamá. No, o para tu mamá, ¿no? Lo que has leído y has sentido. La lengua se siente. Sí. O sea, no podemos hablar superficialmente, ¿no? O sea, la lengua se tiene que sentir así, ¿no? Y además los aymaras, ahí, digamos, somos mucho más, podemos percibir, digamos, el sentimiento, porque no muchas veces nosotros pensamos con el chuima, no con este tojo peque, digamos, ¿no? No, es ambos, ¿no? O sea, y algunos autores dirán, digamos, el sentipensar. Claro, hay una No, entonces, según Cristal, según Casani, ¿no? Que Castel. menciona estos autores, un mínimo mensaje de una línea ya es producción de texto. Entonces, lo que en Aymara Tacaña se estaría haciendo es producción de texto. No serán, digamos, a nivel de Shakespeare, ¿no? O sea, actualmente yo encontré los tips, cómo deben ser escritos los textos en Aymara. O sea, no deben ser como estos textos, digamos, de 300 páginas. Ahorita deben ser los textos lo más mínimo posible. O sea, tú sabes de química, entonces química en 2-3 palabras en Aymara. Las definiciones. No en 2-3 palabras sobre, no sé, sobre una reacción química. No en 2-3 palabras sobre arquitectura. Porque eso han hecho justamente los ingleses. Había un tiempito Plain Campaign, se llamaba, cuando se estaban produciendo, digamos, descubrimientos y nuevos términos y nuevas palabras, neologismos. Ya. O sea, ¿qué iba a hacer, digamos, la sociedad, las personas con eso? Entonces, lo que tenían que hacer es simplificar, acortar, y por eso hasta el día de hoy se maneja, el inglés es directo. El más inglés es muy concreto, ¿no? directo, Sí. ¿no? O sea, no es ambiguo. Entonces, eso viene desde ahí. Y los aymaras debemos identificar eso bien en claro. Entonces, estos memes, o sea, lo que decía Wilmer, o sea, podrían ir en esa dirección. Claro, inicialmente, ¿no? Inicialmente podrían ir. Y ahora, digamos, es de todos nosotros. No, o sea, promover, digamos, ya Yo he diferentes visto- temáticas, ¿no? Perdón que te corte. Ujú. Hace un momento, por ejemplo, hablaba Iván del tema de cómo varios autores tienen sus propias reglas, incluso gramaticales, para el idioma aymara. Donde yo trabajo es una empresa pública que básicamente me ha empujado a aprender el idioma aymara de manera básica, pero no por una necesidad mía, sino que la ley lo exigía, le exigía a la empresa, ¿ya? En ese sentido, cuando yo aprendía con la profesora, ella me indicaba que
al momento en el Aymara no hay como en el español un Andrés Bello, que haya, digamos, de manera consciente clasificado el idioma, los vocablos, todo esto, y establecer reglas gramaticales claras para que sea uniforme el idioma. En el Aymara ha habido algún proceso ya, digamos, porque entiendo que hay las reglas que las impone la Escuela Nacional de Lenguas, si no me equivoco, originarias, y otro el Ministerio de Educación. ¿Hay algún Hay una disputa ahí. avance? ¿Hay algún avance en eso? Hay una disputa. Bueno, hay una academia de lengua peruana, chilena y ahora, digamos, también va a haber boliviana, ¿no? O sea, de Aymara. va a haber, sí. Aquí en la UPEA, recién hace unas 2 semanas se ha inaugurado el equipo directivo de la Academia de la Lengua Aymara. Bueno, aquí hay que hablar muchas cosas en cuestión de escritura, o sea, en cuestión de escritura, o sea, son signografías, ¿no? O sea, que nos permiten plasmar sobre el papel o sobre dispositivos, digamos, la escritura, ¿no? O sea, son códigos, ¿no? Entonces, este código siempre hubo, digamos, nosotros estuvimos en ¿cómo se dice? En Quepus o en Saus, digamos, ¿no? O sea, es otra manera de codificar, o sea, eso, ¿no? O sea, es otra manera de poner. Pero mientras, hoy día vamos a hablar directamente de esto de, ¿cómo se dice? De la escritura latina, ¿no? O sea, hasta ahorita, o sea, yo me incluyo, no existe una lingüística aymara. Entonces, si es así, se puede ir creando, recreando más palabras. Aparte de recrear, o sea, se puede descubrir muchas cosas más, digamos. Es que creo que ahí también radica una de las falencias, si no me equivoco, de la Aymara. Es decir, que la gente como nosotros, descendientes de migrantes aymaras, va ubicando nuevos conceptos, pero que en el idioma aymara no se pueden plasmar directamente en la lengua. Es que eso depende, Rubén, yo pienso, Carlos, de la promoción, por ejemplo. Un idioma, por ejemplo, se difunde por su literatura, por su filosofía, por sus descubrimientos y por la potencia económica, política que tiene. Es decir, por ejemplo, una palabra, por ejemplo, una creación de una palabra es algo grande, por ejemplo. Quiero decir, yo me siento algo kafkiano, por ejemplo, de Kafka. Y eso representa, por ejemplo, al absurdo de la vida que cuenta Kafka en un texto voluminoso. ¿De verdad? Es algo quijotesco, por ejemplo. Quijotesco significa, o puedes descubrir eso, en las acciones de Don Quijote de la Mancha en la obra de Cervantes. ¿Te das cuenta? Y hay una pureza, por ejemplo, de rítmica en la composición de oraciones textuales en esa obra de Cervantes. ¿Te das cuenta? Entonces, yo pienso que ahí, por ejemplo, entra de gran manera la cuestión literaria, cultural, incluso analítica y abstracta de nuestros filósofos o analistas sociales. Entonces, ahorita no hay una Real Academia de la Lengua Aymara, por ejemplo. No existe. El ministerio lo maneja más políticamente, ¿no? O sea, se ha manejado políticamente desde la reforma educativa. Entonces, lo político tiene pies cortas, digamos, ¿no? O sea, se ha avanzado, digamos, ¿cómo se dice? En las leyes, pero en la práctica muy poco o nada, ¿no? Por eso es que no ha llegado, digamos, a esta población que somos, según el censo, más de 1.3 millones, ¿no? O sea, el 2012 nomás, ¿no? Según otros autores somos muchos y pareciera que hay más mortandad, digamos, entre los aymaras que natalidad, ¿no? O sea, eso nos muestra el INE, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible eso? Entonces, esto tiene que ser político, ¿no? Alguien está jugando con los datos ahí, así como quizás en el Argentina, quién sabe, ¿no? Entonces, por un lado, el Estado, digamos, o sea, no estamos en el poder. En vano nos dicen, digamos, que los aymaras y los quechos estamos en el poder. No estamos en el poder. Nuestra lengua en 10 años ya tendría que estar brillando, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, hasta ahorita no hay una gestión, o sea, habrán, digamos, algunas instituciones. Yo pude presenciar ahí, pude estar unos 3 meses en el Instituto de Lengua y Cultura Aymara, de la Nación Aymara, así se llama, ILCNA, ¿no? Entonces, bueno, está administrado políticamente, ¿no? O sea, entonces, ahí te subían, pues, ¿no? Así como por obligación, ¿no? O sea, tienes que hacer ahí por obligación, pues, ¿no? Tienes que escribir así, no tienes que escribir así, ¿no? Entonces, no hay una prospección, digamos, hacia el futuro. No, Franco Bueno, buenas tardes, los hermanos de Hiche que nos están viendo alrededor del mundo.
Un hermano nos está preguntando, Raúl Quispe Catacora, en relación a esto de las reglas, ¿por qué no podemos escribir en Aymara con las 5 vocales? Yo también me la pregunta si es que has leído este librito de Germán Chuquehuanca, que propone básicamente el uso de las 5 vocales para una mejor o más acelerada forma de aprender el Aymara, de los que lo incluyen no sabemos bien. Entonces, Rubén. Ahí, pero habría que añadir que no solamente, sí, pero ahí a lo de Germán, que Germán no solamente planteaba que se puede escribir con las 5 vocales, sino es que la sinografía más, es decir, que era como que quería ser el más original de puro. todos, el puro, sí. Bueno, por eso les decía, estamos en latín y en cualquier momento vamos a tener nuestra propia escritura, ya sea tu hijo, mi hijo, tu hija, ¿no? Su hijo. Pues no, quizás su hijo de Limber se va a animar, ¿no? A escribir. Sí, ¿no? piensa tener. No, entonces, mira, estamos trabajando eso. Esperamos que tengamos nuestra propia escritura. Y esa escritura posiblemente va a ser que vamos a leer desde de derecha hacia izquierda. ¿No? O sea, ya estoy viendo, porque naturalmente mi hijo, por ejemplo, cuando le das a mi hija, mira de atrás el libro. O sea, es algo natural, innato. No, o sea, entonces este escrito que estamos haciendo es prestado mientras tanto. Entonces, como es prestado, o sea, hay en lingüística, técnicamente, hay lingüística descriptiva y prescriptiva. No, la prescriptiva, ¿qué te dice? No, tienes que hacer así. ¿Cómo vas a hacer así con H? Sin H es eso. No, así tienes que escribir, ¿no? O sea, te dan normas. No, entonces ahorita se maneja, se valen, digamos, la Real Academia Española, se vale de eso, ¿no? Oh, no, tiene que escribir. Nosotros aprobamos si dicen noviembre o novembre, digamos, ¿no? O sea, así, cosas así, ¿no? O sea, esa es una perspectiva, una forma. Más yo voy por la lingüística descriptiva, ¿no? O sea, tranquilamente Limer, si siente escribir, digamos, con los 5 vocales, que escriba. ¿No? Y eso nos va a servir, vamos a tener un documento de aquí a 10 años, 20 años. A Rufino Parse, digamos, que escriba, no como siente escribir, que plasme sus ideas, eso es lo más Carlos importante. Carlos Maxe escribe el puquinismo. En puquina, no sé, o sea, mira, que escribamos, no, eso va a ser un registro, ya sea electrónico, físico. De aquí a un tiempo, o sea, Gilata, ¿qué se llama? El hermano que está preguntando. Catacora, hermano. O sea, hay que escribir, hay que producir. Lo importante. Ahora, yo me pregunto, digamos, en la actualidad, ¿por qué seguimos hablando la lengua aymara? Es gracias a nuestras mamás por haber mantenido la oralidad. No, o sea, la oralidad ha mantenido vivo. Si ahorita, digamos, esta entrevista estaríamos haciendo en aymara, aymara kamtej aruski pasnaja, aymara kamtej palsnaja, hukampi unhab haspan que tiene que un chukis en ipkeja, pana si yate qarakispan, hiwasas yate qaraksnan, hani naira pachanakatak kun kamtej si usawina katak palsnate, hanksas mira lika hake. No, no, o sea, son neologismos que hemos adoptado, digamos, en estas comunidades. Yika es, por ejemplo, estamos proponiendo como internet, sí, como red. No, o sea, es la web. Porque la web viene de la misma, ¿cómo se dice? De la araña. Sí, sí. No, o sea, la telaraña, esa es la web en inglés. ¿No? Entonces no se olviden que la triple web, W, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con la web, ¿no? ¿No? Claro. Entonces, mira, nosotros podemos crear. Bien decía Iván, o sea, yo rescato eso. Descubres como arquitecto, como ingeniero aymara, ¿no? O sea, como ingeniero aymara, como arquitecto aymara, como doctor médico aymara, descubres un término tu propio, bautízalos en aymara. ¿Qué te parece? Hay que bautizarlos en aymara. No, el extranjero, digamos, de afuera, igualito nos van a mirar. Oh, mira, esto han descubierto. No, y esto es en aymara. Y dice Yika, ¿qué es Yika? No, o sea, no es esto descubrimiento. Este es adaptación, por si acaso, ¿no? O sea, no es descubrimiento esto, nada por el estilo, sino es adaptar, ¿no? O sea, prestarse, digamos, es como hacer un calco, digamos, de... Ahora ¿no? O sea, esos avances hay que hacer. Disculpe para cortar, ¿no? Quisiera, por ejemplo, como tú, con este hermoso libro, por ejemplo... Sí, que ha sido el ganador del premio Guamán Poma de Ayala, a pesar de las trabas que nos pone el Estado, porque ha sido difícil, ¿no? Yo trataba de participar, pero me enfrentaba ya con la traducción y eso es un problema muy jodido, muy difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, quisiera que nos leas un poema para el público
para el público lengua, o sea, que hablan el idioma aymara, que son más hablantes, uno de tus poemas para revivir, por ejemplo, eso que nosotros pensamos o sentimos como aymaras, hermano. Vamos a leer un poema porque hay unos poemas que son relacionados al internet, ¿no? O sea, de la actividad donde estamos. Pero a ver, a ti, por ejemplo, Carlos, por ejemplo, nos envió, por ejemplo, hace unos días, anoche, por ejemplo, una canción que le salió en el momento de la depresión, de la soledad monacal, así fuerte. Quisiera que nos leas, por ejemplo, un poema, por ejemplo, que te gusta a ti personalmente, que te defina a ti, o que la que más has trabajado, ¿no? La que más te ha costado, por ejemplo. Pero también que haría sentir, Claro, que haría en las sentir, ¿no? entrañas al Sí. público, ¿no? Algo. Bueno, yo siempre quise que se apropiara, digamos, nuestros hermanos de este Aruskip Asiphanyanakasakipunirakispa, que es la palabra más difícil para todos, ¿no? Sí, todo, tiene Entonces, todo. pero si practicamos esto, o sea, es un logro, o sea, es un desafío, o sea, yo les desafiaría, digamos, a todos, incluyendo, digamos, a Iván, a Carlos, a Wilmer, a Hilata Makusaya, a Ever, a todos, ¿no? Que están, o sea, ¿cómo practicamos, no? Si logramos a decir, esta es una trabalengua. Y no solamente es una trabalengua, no solamente es una palabra más larga en aymara. Pero Zubén, ¿no? eso es lo interesante de Wilmer y Carlos, eso es lo interesante de un idioma, por ejemplo. Mira, un paréntesis pequeño, que es muy importante. Hace muchos años, por ejemplo, en la historia de la filosofía, Alemania no estaba dedicada, los alemanes no se dedicaban a la filosofía. Había inicialmente un filósofo zapatero después de Lessing, por ejemplo, Lessing, que era un todólogo, un artista, un crítico, y ha empezado con él la tradición, por ejemplo, de la filosofía en Alemania. Y la mayor parte de los filósofos en Alemania, o sea, ha descubierto muchas interrogaciones, muchas respuestas a muchas cuestiones, por ejemplo, que tenemos los seres humanos. En este caso, mira, si mencionamos, Marx es alemán, Heidegger es alemán, Husserl es alemán, Hasper es alemán, Max Weber es alemán, Heidegger es alemán, Kant es alemán, o sea, muchos. O sea, ese idioma ha abierto a muchas cosas, o sea, era una manera de pensar y donde se construían, por ejemplo, terminologías. No era cerrado, por ejemplo, como el español o como el inglés. Sí hay una tradición, por ejemplo, de filósofos, de investigadores en Inglaterra, pero la mayor parte de los filósofos, Nietzsche, Schopenhauer o los que he mencionado, se concentran en Alemania. Y puede ser que, por ejemplo, en una frase, por ejemplo, que en esta frase, por ejemplo, en aymara, contiene todos los elementos gramaticales. Exactamente. Entonces, ahora, Exactamente. por ejemplo, Rubén, quisiera que para el público, por Yo ejemplo, creo que justamente es eso, mostrar, digamos, en estas breves, digamos, poemas, o sea, categorías aymaras. No, o sea, las raíces aymaras. ¿Cómo mostramos? Entonces, esta es toda una filosofía, solamente esta palabrita. ¿No? En todo sentido de la palabra. ¿No? Entonces dice, por ejemplo, voy a leer dos frases, dos estrofas, y algo que me gusta es esto de Yika Hake. puedes leerlo, digamos, no va a costar más de A ver, 2 vamos minutos a... también. ¿sí? Claro. ¿No? Dice así. Aruskip asiphanyanakasaki puniraki ispawa. Ukahlak achachilanakatpach sawewa. Hanirut tans ukakpach arsutawa. Akat keparus aruskip asipkakinyanewa. Aruskip anyankiu takim suma kamanyaha. Parlasaw sapurus ikintan sartaptansa. Aruski pasaw hakaptana, kamasiptana, aruski pasaw amuitaptana, qolasiptana. Ukamara qolo chuims chulutataitana. Aruski pasaw kanartana, chuimachastana. Aruski pasipuniu takilurawins kanstana. Aruski asiphanyanakasaki puniraki ispawa. Mainikam sum aruski paphanyane. Takeuhan aruski pas mayest asiphanyane. Orak kepahans nairahans ist asiphanyane. Achachil awichanakaroh ist abhapuniñani. Sul kawawarus, pacharus, yakap hapuniñani. Aruskip asiphanyanakasakipunirakis ispaw. Han kitim hisk achasis aruskip abhanyani. Takenim suman kaukins kamasiphanyani. Aruskipas han walt aus askichaphanyani. Intirus paksirus hilarham ist abhanyani. Auktaikarus yakasapun ist abhanyani. Aruskip asiphanyanakasakipunirakis ispaw. Muy lindo. No, entonces, esto es por... Muy bueno, lindo, muy como muy, seres muy, humanos muy, somos muy. uno en el mundo, ¿no?
Entonces lo que nos divide es pues o sea, la comunicación, digamos, las barreras de la comunicación, es ¿no? que, mira, la poesía en este caso es un pariente de la filosofía. Y aquí tú puedes ver una tesis muy contraria a la teoría de Jürgen Habermas, por ejemplo, la teoría de la acción comunicativa o la acción instrumental. Aquí no hay una comunicación instrumental donde yo te tengo que utilizar a ti para mis fines consiguientes, sino una comunicación, por ejemplo, una Ruski Paui, por ejemplo, de mutua ayuda, de mutuo diálogo. Entonces ahora quisiera que continúes, Zubén, en el español y luego terminamos ya con Yikahak. Wilmer. ¿No? ¿No? Antes de ver, quería complementar sobre tu traducción. Es cierto, si en la Constitución, hermanos, se dice que es lengua oficial el aymar, el quechua, el guaraní, tantos idiomas que se menciona en el artículo 5, o sea, no hay necesidad pues de traducir. Los peruanos, en Perú, por ejemplo, eso han cuestionado, digamos así, con un movimiento. Dijeron a la Defensoría del Pueblo, pero ¿cómo es posible que ustedes nos pidan traducción? Pero eso es Zubén, ¿no? mira, Wilmer, es algo, Carlos, es simple, Carlos, ¿no? O sea, todos los participantes aquí, es simple, mira. Hay un concurso, por ejemplo, que se mantiene los premios nacionales, por ejemplo, de arte y literatura, ¿ya? En ella están varias categorías, el premio nacional de Yolanda Bedregal, que es de poesía, el premio nacional de novela juvenil y de novela infantil, y el Guamán Poma de Ayala, que es específicamente para un idioma nativo, ¿ya? Entonces, todos estos adelantos que he mencionado, o sea, el nacional de novela, nacional juvenil, nacional de poesía y nacional infantil, la convocatoria no pide una traducción, pero sí pide una traducción al idioma nativo. Es decir, escribes en el Guamán Poma de Ayala, sea guaraní, sea quechua, sea aymara o otros idiomas reconocidos por el Estado, pide una traducción al español. Entonces uno tiene que batirse escribiendo primero en el aymara, afinando la secuencia, por ejemplo, como aquí, por ejemplo, el ritmo, las palabras exactas que pide, por ejemplo, en literatura, en el arte, pero a la par, tú tienes que traducir esto también en el español. O sea, es un doble trabajo. Y para el colmo, el premio simplemente es para el aymara, para el Guamán Poma de Ayala es 15.000 bolivianos. Y para el juvenil es el más bajo. Es el más bajo. Es el más bajo todavía, o sea, pide traducción y es el más bajo. Entonces, debería pedirse para el nacional, por ejemplo, que traduzcan en un idioma nativo también, una novela, o sea, la traducción es más jodida, o sea, más difícil, ¿no? Hablando de traducción, por ejemplo, hay poesías que no se han podido traducir, que no se pueden decir en el castellano. Es más, digamos, hay otro extremo. Yo lo puse, digamos, el del camaque, el del tibula, lo recogí, digamos, de los medios de la red social. O sea, hay una persona que postó la foto del tibula diciendo, acá no conoce utiliza. Entonces, de Perú, de todas las regiones, hermanos, los pacajaques, los de Camacho han respondido ahí, no, ese es Achachilan Anupa. No, ese es Calcaano. No, ese es Wich Encanta, digamos, ¿no? Ese es Lari Lari. No, ese es Tibula, ese es Camá. No, pues ese es Antuco, digamos, ¿no? No, entonces, mira, en Aymara tienes más sentido de humor, tiene más esencia. Sí, ¿Cómo lo podemos? O sea, es más pícaro, ¿no? Y en castellano, ¿cómo lo vamos a traducir eso? No, y yo lo puse, este poema no se puede traducir, señores. Sánchez Besaín. Entonces, no se puede traducir, digamos, ¿no? A ver, vamos a leer este Yika Taipincaña, que dice así. Yika es internet, ¿no? O sea, para los que están viendo también, Yika es internet. Yika Taipin Kaptanua. Facebook toques Aruski Ptanua. Twitter toques Kail Kaptanua. YouTube toques Yatias Ptanua. WhatsApp toques Art Ptanua. Celularas Amparanacasan Kewa. Hichurun Yika Takeuhan Kapuniwa. Walin Han Walina Kanewa. Askin Han Askina Kanewa. Hakelun Tatasukan Karakiwa. Aramu Yusuyo Karakiwa. Koyan Hakeha. Uksum Uintanyasao. Koyan Aymar Hakeha
amuyun pipuni. Wain tawakoh chit asisapuni. Wawanakaru sum yatista sapuni. Aksans uksans arahta sapuni. Han wali amuyunakar takhata sapuni. Markasan askipatak champa sapuni. Hichapachak likam kamanyawa. Amuyusanak likan apiraya nyawa. Han wali amtawinakar tukhanyawa. Sal ka amuyunakar alinta nyawa. Hakan amuyunak chekaya nyawa. Aski amtanak pokhantan pachawa. Amuyun pipun likachap hanya. ¿No? Qué lindo. Bueno, algo que ahorita me recuerdo, este trabajo artístico de una aymara, ¿no? O sea, artista textil, ¿no? O sea, artista textil, Abraham Quispe Ticona. Ah, sí. ¿No? Sí, Le deben sí, conocer. lo conocemos. ¿No? Entonces, yo le pregunté un día, ¿tendrías algo relacionado a mis poesías? Me dijo, ¿no? Entonces, él recordó, buscó y me pasó esta fotografía que significa vida directamente. No, o sea, desde todo sentido, germinación de vida. Entonces yo creo que, digamos, como Collana Aymaras, o sea, nos toca, creo, eso. No germinar vida, continuar la vida. No, o sea, ¿cómo podríamos eso? O sea, eso no es, ¿cómo se podría decir? No es... no se regalo de alguien, eso se cultiva. La lengua igual se cultiva. Entonces, en términos, digamos, de Aymara, tenemos esto de hatachaña. ¿No? ¿Qué es hatachaña? No es producir, o sea, escoger semilla, cuidar la semilla y, ¿cómo se dice? Colocar la semilla a su tiempo, sembrar la semilla a su tiempo, ¿no? Cuidar esa semilla, ¿no? Y después reproducir. Lo que nos toca, creo que es en estas ciudades, la gran falta que nos está haciendo es eso. O sea, ¿qué escuchamos en los medios de comunicación? Sí, es No, es todos los días asalto, es todos los días violaciones, es todos los días robo. Ahora No. todos los días son todos de moda, se han vuelto medioambientalistas. No, hoy día y eso se politiza bastante, digamos, ¿no? O sea, a título de que estamos en contra o estamos a favor, o sea, no, ¿cómo? ¿No? Entonces yo creo que, digamos, a esta comunidad del Hicha y a nosotros, o sea, lo que nos toca es cultivar, digamos, nuestra filosofía, como decía Iván. Rubén, ahora pasemos brevemente a una ronda de preguntas que Gustavo Adolfo tiene, Carlos Macusaya tiene y Franco Lindbergh tiene. Y para cerrar esta charla tan interesante sobre el idioma nativo, el aymara, en el ciberactivismo, pero también respecto a la literatura y a la filosofía y a las condiciones sociales, ¿no? Entonces, yo empiezo. sí. Generalmente cuando se habla de la aymara, de la enseñanza, hay mucha gente que reduce lo aymara a simplemente como un idioma, ¿no? Es decir, lo desvincula desde el lado político, ¿no? Y hay también otro sector que no lo ven al aymara como al idioma, como lo fundamental, sino que es algo que sí es importante, pero no es lo fundamental dentro de esto de lo que es recuperar una identidad aymara desde un punto de vista político. Entonces, ¿cómo se puede tal vez encajar? ¿Cómo se debería de llevar hacia adelante ello? ¿Es fundamental? ¿No es fundamental? En lo personal, para mí sí lo es, pero ¿cuál es tu punto de vista, Rubén? Bueno, la lengua se debe enseñar integralmente, ¿no? O sea, sirve para todo. Hasta algunas veces tendría que servirte para... No, para todo, o sea, para hacer literatura. Para reír, ¿no? para llorar. Para reír, para llorar, hasta en la cama. ¿No? Para enamorar, o sea, para todo tendría que. O sea, esa es una lengua. ¿No? Entonces, cuando enseñamos 10, 15 palabras, eso no es educación bilingüe. Menos, digamos, o sea, nosotros, esto, digamos, por experiencia, digamos, de otras lenguas, cómo se han revitalizado, o sea, han nacido nuevamente, es con sus hablantes, o sea, con nosotros. No, el Estado poco o nada, digamos, ahorita, digamos, si bien está facilitando, o sea, mucho depende también de sus hablantes, o sea, el más esfuerzo que deberíamos tener, digamos, instituciones grandes, organizaciones grandes como aymaras, ¿no? Aquí en el Alto deberíamos de tener un aymar UTA, por ejemplo, para hacer estas actividades culturales, ¿no? Una casa de la aymara deberíamos de tener, ¿no? Pero como
Entonces, eso lo va a hacer el hablante, ¿no? Entonces, yo partiría a tu respuesta desde ese punto de vista, ¿no? O sea, está en las manos de los hablantes, ¿no? Hay que poner, digamos, un granito de arena. Achat, achat, atukat, ¿no? Aymaraja, aksat, uksat, amancha, señor. Hani naya sapakons dorak. No, huma sapakons dorak, pasapakons dorane. No, hani han kusaste, tak pachan mayest, señor Saywakisek. Aksat, uksat, ¿no? Ukaspa o Hilata Wilma. Gustavo. Sí, un comentario. Bien interesante la charla porque básicamente me hace entender que otra vez Macu, ¿no? Habría que recuperar la crítica desde el pachamamismo en algunos aspectos. Por ejemplo, el gobierno ha utilizado muy bien, digamos, la figura del reposicionamiento indígena y de que este es un gobierno que aplica políticas de Estado, ¿no? Que buscan la descolonización, cuando desde el principio reflexionábamos el tema de que la materia de Aymara debe haber sido obligatoria en todas las... En el territorio aymara. todo el territorio aymara, pero no, me voy específicamente a las escuelas, en lo que es educación regular. Hoy día no existe la materia de Aymara, es prácticamente Es educativa. No es Ni es opcional. no existe, así literal. Existía en la normal la carrera de Aymara, creo que así se llamaba, de idiomas, y luego reconvirtieron sus títulos, ¿no? Y se volvieron profesores de filosofía, de primaria, de lenguaje, exacto, ¿no? Y ahí uno dice, ¿cuál es la seriedad realmente de este Estado, de este gobierno con el idioma, ¿no? Entonces ahí yo creo que habría que recuperar, como decía hace rato, la crítica desde el pachamamismo. O sea, este gobierno básicamente ha utilizado la lengua en una postura básicamente pachamamista, ¿no? A hacerse figurar como el gobierno que recupera la identidad, pero que en los hechos, en la práctica, no lo asume, ¿no? Como tal. Como muchas Y además la crítica al vicepresidente, ¿no? Que no quiere saludar en Aymara y prefiere que veamos sus certificados. Y eso rayan la ridiculez, ¿no? Yo feliz, contento con que tú estés con estas iniciativas, aquí también varios de los hermanos, pero realmente preocupa que muchos dicen las élites políticas son el modelo de lo que su gente es o a dónde tiene que ir. Y si nuestras élites políticas no se toman en serio el idioma, por mucho esfuerzo que hagamos, gente con mucha buena voluntad, la mayoría no lo va a tomar en serio, ¿no? Y de hecho no se toma en serio. Tengo varios compañeros que han pasado el curso de Aymara conmigo, nivel básico, imagínense, y una vergüenza. Yo soy Aymara, pero no puedo desenvolverme en el idioma. ¿Y qué hacíamos? Tratábamos de simplemente aprobar y nadie le veía la seriedad, cuando esto realmente se trata de una cuestión de recuperación de la historia, la cultura y la creación. Entonces, ¿qué opinas tú sobre eso en cortito? Hay que ir a las instituciones públicas a saludar en Aymara. ¿No? Esa es una forma de hackear. No, o sea, hay que ir a todas las, o sea, Aymara arstir hilanak kuyacanak sarap hañani, ¿no? Aruntani hañana Aymarata, ¿no? Acá papelan aklurañmont, acá sotijanak taktarapet, acá carnetejas, acá Aymarat arstir sarap hañana. O como la estrategia, por ejemplo, de Rafael Quispe, por ejemplo. Hay una audiencia, por ejemplo, y el muy astuto, políticamente hablando, ya, bueno, hace una declaración en el idioma nativo y no hay un traductor y nadie lo entiende y bueno, se pone en silencio, ¿no? Es igual, ¿no? Yo creo que es una estrategia, digamos, quizás en extremo, pero que nos puede mostrar una enseñanza sana. No todo aquello de Félix Paz y, digamos, de Rafael Quispe o de Cusi, digamos, o sea, nos está enseñando algo. No, nos está diciendo, o sea, no, la lengua es poder, eso nos está diciendo. Ustedes changos no están usando ese poder, nos está diciendo, hermanos. No, o sea, no están usando ese poder. La lengua es poder. La lengua es código. No sé, ahorita, digamos, lo que dije en Aymara, posiblemente alguien que habla castellano, o sea, no lo va a entender. Entonces es una lengua secreta, digamos, entre nosotros, entre los que entendemos. Entonces hay que aprovecharlos, digamos, o sea, de manera adecuada y hay que identificar, digamos, dónde podemos usar y cómo las podemos usar y cómo las podemos potenciar, ¿no? Y yo creo que eso es muy cierto, digamos, hay que, o sea, nosotros en las escuelas deberíamos de exigir a los profesores, digamos, amenamente, ¿no? O sea, no, digamos, como el gobierno obligándoles, ¿no? Profesora, ¿cómo se está enseñando la lengua aymara a mi hijo? Quisiera que aprenda. Entonces la profesora va a decir, pues, no, oye, me están exigiendo aymara, ¿sabes aymara? Enseñarme. No, por lo menos se va a dar la molestia. Entonces eso es un aspecto social. ¿No? Debería de exigirse, ¿no? Al gobierno que realmente se tome en serio la aymara como política. O sea, por lo menos en La Paz
Y la normal no esté pues reconvirtiendo títulos, ¿no? De aquellas personas que han salido con el grado de idioma aymara y originario y se enseña. Porque a mí me parece un chiste, conozco a algunos profesores de lenguaje que tienen que forzar, ¿no? Nunca habían hablado aymara y tienen que mezclar con el aymara y ellos no saben, ¿no? Y uno diría, ah, bueno, es muy bueno, es muy sano porque este profesor de una manera se va a ver obligado a aprender, pero no me parece que es serio. Al momento de enseñar, enseña pedazos y en la mayoría del caso de toda la currícula enseña lengua castellana, ¿no? Entonces, tal vez algo que se podría hacer es exigir realmente que haya un comportamiento serio de los candidatos respecto al idioma aymara, ¿no? O respecto a los idiomas originarios de cada región. Eso es muy cierto, o sea, uno está, digamos, en los hablantes que deberíamos causar, digamos, estas reacciones, o sea, lo que hemos hecho en las redes sociales, o sea, no es así, o sea, no es, si bien, digamos, a un principio hemos recibido críticas, pero después ya esto se va incrementando hacia una actitud positiva, digamos, en cuanto a la lengua. Yo, siendo ministro de Educación, si quisiera promover la lengua, lo único que haría es identificar a mis profesores, a mis docentes, en cada dirección, en cada unidad educativa, quiénes hablan. De profesor de artes plásticas, o sea, cuál es su nivel de aymara, identificar, y yo le aumentaría sueldo a ese profesor que enseña verdaderamente una educación bilingüe. ¿No? O sea, se tendría que aumentar, tendría que estar bien cotizado pues en este momento, ¿no? O sea, en este momento, digamos, en un estado plurinacional, donde se enfatizan, digamos, las culturas, donde se enfatizan las lenguas, o sea, el profesor que enseña matemáticas en aymara, o sea, debería de estar bien cotizado, ¿no? Aparte, digamos, de lo que se debería de enseñar, digamos, a los... porque si no se enseña en la lengua, en vano vamos a hablar de cualquier educación bilingüe, plurilingüe, ¿no? O sea, menos, digamos, de lo plurilingüe, ¿no? O sea, lo que alcanzaríamos ahorita es empezar, digamos, con una verdadera educación bilingüe, pero enseñando en la lengua en las escuelas. Mi hijita tendría que estar aprendiendo, digamos, algunas asignaturas, 2 o 3 días, digamos, netamente pasando todo en aymara, ¿no? Entonces, reforzado, digamos, con los profesores de aymara, ¿no? Yo creo que hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Yo, dos cosas, Hilary. Primero, gracias por venir, realmente es uno de los lujos que nos damos en el grupo. No sé, se me ocurrió mientras leías el poema, yo como amateur hago música electrónica, y escuchando el poema se me ocurrió, a ver si lo podemos coordinar después, tratar de plasmar tus poemas con un fondo musical. No que sea, digamos, que lo puedas tener, digamos, en las áreas. Vamos a escuchar el poema de Rubén Hillary y además le damos una ambientación. A ver si lo tratamos, se me ocurre ahorita. Más moderna, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, más en una consulta. Primero, una felicitación porque lo que yo veo es que se está normalizando la aymara en red. Normalizando en el mejor sentido de la palabra, en que a la gente ya no le va a extrañar, aunque antes causaba rechazo. Exacto. Yo creo que debemos apostar a eso, que sea normal, a que no sea algo raro. En ese sentido, reconocer ese gran esfuerzo que han hecho, Elías Reinado también, un gran personaje en esto, proyectos a futuro. ¿Nos puedes adelantar algo qué están planificando hacer hacia adelante? ¿Qué se nos viene en el trabajo de Rubén Hillary hacia adelante? En primera instancia es unirnos. Ya nos hemos unido con Hicha, con, ¿qué se llama esto? De Colectivo Curva, ¿no? Aymaria Tecaña, Yes Gizari, el Pacailla, varias comunidades, o sea, estamos haciendo actividades, ¿no? Por el Año Internacional de la Lengua, o sea, hay que visibilizar desde la sociedad civil, ¿no? O sea, desde las instituciones donde pertenecemos, ¿no? Yo creo que eso es a corto plazo que estamos haciendo, y, por ejemplo, se hizo esto del proyecto Aymaratua con National Geographic, la exposición de las fotografías en aymara en la UPEA, tanto en San Francisco, es parte de este proyecto. También acompañamos en la UPEA, por ejemplo, con la feria de escritores aymaras, Kayakakatu, lo hemos bautizado, ¿no? Entonces, este Kayakakatu estamos reuniendo, digamos, no han traído, no sé, ahorita voy a revisar al finalizar esta entrevista, voy a piquear quiénes han traído sus textos. Estaba abierto, no, para que traigan sus producciones. Debemos tener catálogos, hermanos, nosotros los escritores aymaras. No sé quiénes están escribiendo, y eso tener, digamos, hoy día es fácil, digamos, distribuir PDF, ¿no? Entonces ahí el lector debería de, yo quiero este texto con una pequeña descripción, yo quiero este texto, no sabía que había este texto. O sea, falta,
No sé, cada uno con mi librito, yo, bueno, o sea, no, sí, tengo este librito, ya, ¿no? Y a veces no lo muestro, por si nomás Iván me critica, ¿no? O sea, porque está escrito mal, digamos, ¿no? Entonces, no, las producciones son para que se critiquen, no para que se analicen, no para que se saquen, digamos, jugo, no, eso por un lado. Otro, digamos, un proyecto personal que estoy haciendo y que quisiera adelantar es escribir un guión ficción sobre la nación aymara. ¿No? Un guión para la película, o sea, ficción, ¿no? O sea, sobre la nación aymara. Y estoy viendo, digamos, para 2532, o sea, ¿qué va a ser de la nación aymara? Propio Estado. No, o sea, de aquí a 500 años, ¿qué vamos a hacer? De la nación clandestina a la nación... Ya, ¿no? Las ideas ya hay. No, entonces, mira, hay que hacer guiones de ficción. ¿No? O sea, hay harto trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hay que visionar, o sea, no nos podemos quedar ahí nada más, pues no, sí, los aymaras nos vamos a perder, mis hijos ya no se van a avergonzar, no, más bien nosotros debemos incentivar a nuestros hijos preparándoles el terreno, ¿no? O sea, mi hijita va a ver esto, o mi hijo va a ver, o mis sobrinos va a ver, oye, ¿qué cosa? Oye, este tío había hecho sobre el internet en aymara. No, o sea, alguien va a hacer, digamos, sobre matemática, o sea, sobre física cuántica en aymara. Oye, mi tío había incursionado sobre física cuántica en aymara. Entonces, hay que hacer proyectos para el futuro. ¿No? O sea, ya, claro, revisando, digamos, nuestra raíz, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en eso, Gilata. Muy bien. Yo, para finalizar, quisiera pedirte, Rubén, que nos des algún consejo a aquel que tiene las ansias de aprender aymara, de explorar un poco más, de hacer introspectiva con el aymara. ¿Qué consejos darías para aprender, por así decirlo, de una manera fácil el idioma? Algunos tips para que podamos, como tú dices, cultivarnos, realizar el camino, tal vez abrir la cancha para otros. Tienes que escuchar mis poesías, hermano. No, está el audio ahí. O sea, es una manera, el audio es importante. No, la lengua entra por el oído. Exacto. Entonces, si no escuchas el chino mandarín, ahorita es pues súper difícil. ¿Dónde vas a encontrar un chino hablando? O sea, son contaditos, digamos, ¿no? Tendrías que rogarte ya pues. Pero hoy día, preguntas a tu mamá, preguntas a alguien que sabe, a Wilmer, digamos, ¿cómo se dice, vendeme señora? No, señora, dulce digamos, ¿no? Entonces eso puedes aprenderte. Entonces cada vez que encuentres a una señora que sabe hablar más o menos, tú ya estás sondeando, que habla aymara, entonces vas. ¿No? Primero con recelos te va a ver, ¿no? O sea, te va a decir este joven, ¿qué está pasando? Digamos, ¿no? O sea, ¿no? Blanconcito y habla aymara, te va a decir, ¿no? Discriminación positiva. Tiene lentes y habla aymara, te va a decir, ¿no? Entonces, mira, pero después, o sea, hablas, las tías se sueltan. Piscoran, que hay 5 bolivianos que hay, te va a decir, ¿no? Apasimay. Entonces estamos aprendiendo, o sea, la inmersión, o sea, escribime a mí en los mensajes, hermano, o sea, en aymara, ¿no? Y yo te voy a escribir en aymara, esa es otra manera de practicar, o sea, no hay, o sea, una lengua ya no se puede aprender, digamos, actualmente, o sea, solamente teóricamente como hace tiempo, digamos, ¿no? O sea, el aprender una lengua era de élites hace mucho tiempo, y esos élites, o sea, aprendían, digamos, para descifrar, digamos, qué significaba esto, son simplemente para eso. Pero hoy día aprendemos para el uso funcional, ¿no? O sea, cómo funciona la lengua, ¿no? Cómo vas, digamos, aquí afuera y hablas con un hablante, digamos, aymara, ¿no? Entonces, y además eso te va a potenciar para que en tu área, ¿no? Tú mismo ya te, ¿cómo se dice? Proyectes, ¿no? ¿Qué puedes hacer en la lengua aymara, ¿no? De acuerdo a tus potencialidades, ¿no? Y eso es la riqueza de aquí un tiempo, ¿no? Pero hay que practicar, no sé, con los hablantes. O sea, no te lo pierdas ni a un hablante, digamos, que te hable en aymara, por más que no entiendas. Chakpachanza, ya estamos acabando, ¿no? Ya, voy a cerrar. Chakpachanza, Hilata Munat, Istinaka Munat, Unjirinaka, Hicha Uxatoquena, ¿no? Red social, página Hicha Uxatoquena. Chakpachanza wali kusisiñao Hilata Rubén, Humaj Aksaru Hicha Toker Tamaru, ¿no? Hutaja Paltiri, Amoit Oinakat Unstawi, ¿no?
humaja umstawintawa chakpachan sukanak qalqawinakamat paltawaitawa wali hiwasa taqpachan hicha toqen no wali kusisipan no wali kuchiki hichuroja unhas siwaitan hichuru haipo unhas siwaitan no munathilatanaka kamaraki no chekpachansa wali yakiu churoja aymar lajra arusaja hani sumpal taskiti hani sumkal klaskit no redes social nakan no katokat nayaja hayat awasmawa hilata zuben hutaskaki maksaru wali humaja munatatwa munasitat no katokat nayaja kamaraki waliki hutaja hayat awasmawa hilata no Halaya Hilatanaka, Halaya Zuben, Halaya Wilmer, Halaya Pukina, Halaya Hicha, Kamak Kapurkama, Unhas Kanya, no? Inas ma karon nakam Halaya Hilanaka, Hilata Ivan, Komraki Hilata Carlos, Wilmer Taken Pacha, Hicha akawal akatam hawalik utayap kam aruski pawinak, aruski panyataki. Aruski asip kanya nagasaki puniraki ispawa. No, entonces hiwasak aymara nakkamaka aka markan kiri nakkamaka aka hach markan kiri nakkamaka amuyunak hatacha sipka kinyani amuyit asisipka kinyani yaka hila kuya kana karusa araktaya sipka kinyani no wawana katakisa wakicha swaya kinyani amuyunaka no kayla katanak wakicha swaya hilata iban ma kayla kasitawa kayla kaskakima amuyunak hilata makusaya no hilata wilmer arakta kinyani no katukakam khep nail untas sartanya sa takipi. Halaya hilanaka. Halaya.